Muy buenas tardes. Bueno, estoy súper feliz porque este es un nuevo encuentro, un nuevo espacio y una nueva oportunidad que tenemos para encontrarnos nuevamente dentro de este espacio que nos brinda la cultura y el arte enlazado con la tecnología. Quiero darle la bienvenida al maestro Andrés Vargas que me acompaña hoy eh, en este espacio que hemos creado para ustedes, para toda la familia de la Universidad de Cundinamarca. Queremos agradecer también, por aquí nos acompaña, ya más adelante nos hablará nuestro coordinador Sebastián Muñoz. Un saludo también para nuestra directora Margarita Mocha, nuestra directora de Bienestar Universitario. Y bueno, es minutos para invitarlos. Ya vamos a dar inicio a la charla. Hoy tenemos un invitado mmm, que representa muchísimo para mí, ha sido parte también de mi proceso. Es un gran maestro, dramaturgo, fundador de la Casa de Tirambo, teatro, y quien en su saber y en su experiencia tiene muchísimo que entregarnos. Buenas tardes, maestro Andrés, ¿cómo está? Maestro Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, profesores, administrativos, todos que se encuentran en este momento conectados con nosotros. Profe Angélica, bienvenida a esta reunión, gracias por la invitación a esta charla que vamos a tener con un maestro de maestros, el maestro Rodrigo Rodríguez, está también en este momento, pues todos muy atentos a lo que él nos va a compartir, esa experiencia de vida como persona y también como maestro. También aquí tenemos presente a nuestro coordinador Sebastián Muñoz, que también va a estar aquí presente. Y bueno, bienvenidos todos y espero que todos estén muy activos, muy conectados. Y estamos dispuestos a leer también sus preguntas. Si tienen aquí durante el chat, aquí estaremos respondiéndolos. Muchas gracias, profe. Aquí la dejo para que siga llevando el mando de esta conversación, esta charla muy importante. Gracias, profe. Bueno, también darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando en sala. Muchos de los que están inscritos, entonces, aún están a tiempo de que ingresen a la reunión para que puedan tener, digamos, vamos a brindar un espacio en el último momento para que nos den sus apreciaciones, si tienen algunas preguntas o si tienen algún comentario. Claro que sí, también recordarles que vamos a estar enlazados al Facebook Live por la página oficial de la universidad, por el perfil de la universidad. Y bueno, recordarles lo que siempre es muy importante para nosotros, ahí encontrarán unos enlaces. Recuerden que para nosotros es supremamente importante que nos colaboren con el enlace de la asistencia y nos ayuden a diligenciar, son unos pequeños daticos, básicamente. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de evidenciar este proceso y que estamos logrando un alcance con estos espacios. Bueno, también los invitamos a que nos colaboren, a que nos ayuden ahí a difundir rapidito, a compartir, ahí está ya el link. Y pues nada, estamos aquí esperando, vamos a esperar unos segunditos más a ver si tenemos más ingreso de personas a la sala. Y pues nada, mientras tanto, lo que les decía, compartir. Siento que este es un momento muy importante donde, así como las artes han sido un poco realidades, podríamos decir, y hemos estado un poco abrumados los artistas, sobre todo en la esencia de nuestro trabajo. También ha sido un momento maravilloso de mostrar cómo el arte ha sido un gran salvavidas. Y pues bueno, vamos a hablar de todo esto con el maestro, que quién más que él, desde su punto de vista como artista, como dramaturgo, eh, como también desde la parte que él también tenía una empresa, su teatro, qué ha pasado. Vamos a hablar también de esas expectativas que tenemos. Y como docente, él conoce la transversalidad de estos procesos artísticos. Entonces, bueno, no siendo más, voy a darle paso a nuestro coordinador. Buenas tardes, Sebastián. Gracias por acompañarnos, gracias por estar apoyando todos estos espacios que estamos tratando de abrir para toda la familia de la U Cundinamarca y para todas las personas que nos ven. Profe Angélica, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, quiero como confirmar. Sí, 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 te estamos escuchando bien.
Bueno, bien, excelente. También muy contento, con un poquito de frío hoy en la ciudad Jardín de Colombia, en Fusagasugá, pero muy contento de estar en este tipo de espacios, agradeciendo por supuesto inicialmente al invitado por aceptar precisamente esa invitación. Un abrazo musical para todos los que se conectan también aquí a la plataforma de Zoom, que hicieron su anterior inscripción. Precisamente lo que estamos a punto de iniciar es un pequeño conversatorio y chévere que estemos aquí con algunas personas, algunos artistas y algunas personas de la comunidad en general. Bueno, pues simplemente un saludo muy especial, invitando a que compartan esta transmisión, compartamos precisamente con todas las personas que queramos brindar este espacio precisamente que se llama Las Artes para la Vida. No necesariamente esto va dirigido solamente a los artistas, esto es para todo el mundo, de poder compartir con las comunidades universitarias, comunidades educativas, obviamente es como lo principal, pero comunidad en general también. Invitación a todo el mundo a que vivamos de alguna u otra manera el arte y la cultura, y precisamente digamos, tenemos en esta tarde un invitado supremamente especial, y pues la Universidad de Cundinamarca, en este caso también en alianza con la Asociación Colombiana de Universidades, pues se ha venido propiciando, ¿cierto? Este tipo como de espacios de intercambio de saberes, intercambio de experiencias, conocimientos, y así pues desde este contexto universitario fortalecer todos estos procesos que se brindan desde el bienestar universitario para la comunidad universitaria, por supuesto, y la comunidad en general. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. No vamos a tener más preámbulo, vamos a dar inicio con este conversatorio. Esperamos lo disfruten muchísimo y que se sigan abriendo estos espacios en pro del arte y la cultura. Entonces, maestra Angélica, vamos a presentar en este momento, ahora sí, oficialmente a nuestro invitado especial. Gracias, maestro Rodrigo Rodríguez, que aceptó esta invitación. Muy contentos por parte de la Universidad de Cundinamarca que nos acompañe el día de hoy. A ustedes un abrazo, aquí encantadísimo. Maestro Rodrigo Rodríguez, es un gusto, un placer y una emoción inmensa para mí recibirlo acá en esta que también es la Universidad de Cundinamarca, que toda esta gran familia tenga la oportunidad de compartir unos minutos con usted. Maestro, yo creo que es corto todo lo que podría yo presentarlo: dramaturgo, actor, creador y fundador del Grupo de Teatro de Itirambo, de la Casa de Teatro de Itirambo. Maestro, ahora también me lo encuentro con gran fortuna en la universidad y pues para mí es un gusto, es un privilegio poder tenerlo aquí, maestro. Eh, muchas gracias ante todo por haber aceptado y por compartir estos momentos con nosotros. Angélica, mil gracias. Saludo a Margarita, a Sebastián, al maestro Andrés y a todos los estudiantes y docentes que nos acompañan este ratico de un compartir. Pues yo encantado de estar con ustedes, por supuesto. En realidad uno es un aprendiz, ¿no? Y sí, yo la verdad me declaro un aprendiz del arte escénico, a pesar de que hemos intentado trasegar por aquí, como tú mencionabas, creando obras, dirigiéndolas, gestando procesos, proyectos, festivales, organizando, haciendo gestión y viviendo el teatro día a día. Entonces, pues aquí estamos y me parece para mí una oportunidad estupenda, que más bien diría yo de que ustedes me den la oportunidad de compartir, de estrechar lazos, de contarles un poco lo que hacemos y de aprender los unos de los otros. Gracias, maestro. Bueno, maestro, yo pienso que pues muchos hemos tenido la oportunidad de caminar de alguna manera con su merced, pero me gustaría que de pronto para muchas de las personas que están aquí, porque venimos hablando del tema de que no todos estamos aquí impregnados del arte ni estamos trabajando directamente como en el área artística, pues para aquellos que no, que su merced nos regale un poquito de su biografía, un poquitito de su historia, un poquitito, porque si no, mejor dicho, aquí nos quedaríamos. Pero sí,
pienso que podemos pasar por ese momento donde al maestro lo toca realmente el arte y toma tal vez esa decisión de seguir en esta parte artística, cómo es ese proceso de crear Ditirambo, porque sé que esos son unos procesos bien complejos, y, y este presente es como si nos regala un poco ese mini historial, profe. Bueno, yo iría de pronto más a esa parte de la persona que mencionar los títulos o los currículos, los posgrados y ese tipo de cosas que están ahí en la hoja de vida. Pero tuve un acercamiento y una gratitud, o la tengo muy grande, con mis maestros, justamente, con quienes, por ejemplo, una primera actriz maestra del Teatro Libre, Rosa Virginia Bonilla, desde el colegio arrancó a hacer ad honor en unos talleres y tuve la dicha de participar y de aprender de ella, una época en que Grotowski estaba muy en boca y todavía sigue siendo fundamental ese autor polaco. Posteriormente Álvaro Campos, maestro de dramaturgia, Premio Nacional de Dramaturgia del año 96, y otro maestro que en realidad creo que establece un giro en mi vida escénica, se llamó Jairo Aníbal Niño, fue mi maestro de escritura también de dramaturgia, y ahí había algo muy importante con Jairo Aníbal, y era un poco la pedagogía del amor, un poco que las artes necesitan que el ser humano se apasione por esto y le vea las bondades desde adentro, en ese compartir, en ese quehacer de un escenario, de las artes vivas. Y con el maestro Jairo Aníbal, yo creo que ahí fue un punto de quiebre extraordinario para mí. Y ya como que desde los primeros semestres de la escuela de teatro, entiendo que, pues, ¿qué se va a hacer? Mi camino, y así lo ha sido hasta el día de hoy. Y así, bueno, ya vienen una cantidad de maestros nacionales e internacionales que a veces han sido compañeros de clase y otras veces se turnan la situación de donde uno es también creador y docente, docente y creador. Nos estamos moviendo siempre en ese movimiento. Así que hablábamos de las artes y la vida, de la vida y las artes para este encuentro. Y entonces, pues me pongo a pensar que eso implica una definición, ¿sí? Pero son conceptos muy amplios, ¿no? Finalmente, definir las artes o definir la vida sigue siendo, según las escuelas de pensamiento, diversos conceptos. Pero me parece que con toda esta situación de la pandemia y la situación de orden público del país, porque el teatro siempre está ahí narrando y contando, documentando como un cronista, y siempre me ha encantado contar historias, narrar historias, y las 40 y pico de obras estrenadas por Ditirambo en estos 33 años, pues han sido eh, ese intento por contar la historia de nuestro país desde esa pequeña perspectiva que se ha ido consolidando como un teatro popular, mestizo y analógico. Y en esta misma circunstancia, pues me parece que este año que ha sido de muchos golpes en muchos sentidos para todos, ha habido una reflexión fuerte, y esa reflexión fuerte, personal, al interior de Ditirambo, y yo como un simple hombre de teatro, pues me lleva a pensar en algunos principios básicos y en esta rebarajar de la vida y del arte y de nuestro oficio. Pues pensaba en que hay algunos conceptos que vale la pena volver a retomar, porque es como una especie de refundación de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestra relación con la familia y con la sociedad que se está dando. Y no hay que tenerle miedo a eso, y creo que hay que asumirlo con mucho
cariño, con entusiasmo, con mucho amor también. Y así que, por ejemplo, ese concepto básico, ahora que nos acompañan ahorita seguramente estudiantes que son de otras carreras y tienen otros intereses, como la ingeniería, por decir algo, pero la actividad artística los motiva, les gusta, igual que a otro le puede gustar el deporte, en fin, pues el concepto griego de arte, básico, sencillo, en donde el arte como el sentido de hacer bien algo. Y entonces decía, me ponía a pensar, oiga, esos conceptos antiguos, clásicos, de no el arte de ser artista, de ser cantante, de ser actor, no, no. El arte de que si usted es ingeniero, sea un buen ingeniero. Si usted se dedica a la actividad agrícola, haga bien eso, haga bien eso. Para los griegos tener arte era esculpir bien, era hacer bien un escudo o la alfarería o cualquier actividad que desarrollara el ser humano. Esa cualidad de hacerlo bien era básicamente era tener arte. El que hace muy buen pan tiene arte para ser panadero. Y aquí creo yo que en general algunos de esos conceptos son básicos ahora, en este refundación, si se quiere, que viene en estos próximos meses y años de las artes en nuestro país y de nuestra función como artistas, como servidores sociales, como servidores públicos. Eso por una parte, pero por otra parte hay otros tipos de conceptos, como por ejemplo el básico arete, el arete griego, haciendo, digamos, como la transformación básica de lo que es justamente hacer algo con excelencia, tratar de hacer algo con excelencia. Y eso tiene unas raíces que para ellos era fundamental, con toda la crítica que podamos tener de la sociedad griega, pero esos pequeños elementos me parecen fundamentales, que es la formación en aspectos civiles, ¿sí? Ahora que las libertades civiles están tan recortadas, justamente. Es decir, la relación, no solo con esos aspectos civiles, sino también de respeto, ¿sí? De respeto. Entonces, yo diría que todos estos meses no solo han servido para escribir algunas obras nuevas, algunas piezas, hacer algunas creaciones audiovisuales, etcétera, sino para pensar en ese sentido de excelencia de los griegos, ¿sí? Esa implicación social, política y de hacer bien algo. Entonces, me parece que por ahí puede uno pensar que podrían orientarse un poco nuestras nuevas tareas en esta situación de pandemia y de reorganización social que nuestro país de todas maneras necesita. Bien, maestro, muchas gracias pues digamos que en este momento acabas de abordar como el arte en las carreras de los estudiantes, ¿sí? Cómo ellos, a través de que no van a ser artistas profesionales, eligen estar en su tiempo libre, a dedicarse a danza, a la música, al teatro, a la literatura, a las artes plásticas, pero siempre dicen, yo no soy artista, yo estoy aquí. ¿Por qué? O sea, ¿para qué estoy acá? Siempre se hacen esa pregunta a esos estudiantes. ¿Para dónde yo voy con esto? ¿Para qué me va a servir estar aquí? Y pues sería muy bueno que su merced, desde su punto de vista, nos contara o les contara a esos estudiantes que siempre se preguntan, ¿para qué nos sirve estar aquí en la universidad, tomar una clase de música, tomar una clase de danzas, tomar una clase de teatro, de artes plásticas, de literatura? Porque realmente yo me estoy enfocando en otra cosa. De pronto sí quisiera que reforzaras un poco más porque dijiste algo, pero sí que nos contaras un poquito más a fondo para que los estudiantes tengan una visión más clara de para qué les sirve el arte en su vida, en su carrera futura que va a tener, ¿cierto? Entonces sí que nos cuente un poquito más sobre esto, maestro, por favor. Hay un desarrollo hemisférico cerebral fundamental ahí. No solo es el tema del juego, de la lúdica, que implica la realización de una actividad artística,
aquí hay algo más de fondo. A veces la gente, o yo por lo menos pensaba hace años cuando me iniciaba en el teatro, que como que entre más ejercicio físico hiciera, estaba haciendo más actividad teatral y un calentamiento fortísimo y un trabajo corporal al límite, en fin. Con los años me di cuenta que, humildemente, creo que hoy estoy convencido de que el teatro no quiere tanto que uno sude el cuerpo, sino que uno sude el cerebro. El teatro es un espacio, o las artes escénicas, o las artes en general, es un espacio de que en la creación el ser humano encuentra respuestas a su mundo de la experiencia. Empieza la persona a valorarse a sí misma, a ver sus capacidades, lo que tiene y lo que no tiene, hasta descubrir su cuerpo, enfermedades que no sabía que tenía, a lograr seguridad en el habla, porque entrar en las artes implica entrar en el mundo de la lectoescritura, quiérase o no se quiera, de la lectura en voz alta, de comunicarse con otros, de mejorar la relación con otros, del análisis de muchas piezas de teatros donde hay microsociedades ahí y aprendemos historia, geografía, política, aprendemos a debatir y así estemos en contra de un pensamiento, a también aprender a ponernos en los zapatos del otro. En una obra de teatro soy Hamlet, pero también soy mi odioso tío Claudio que asesinó a mi padre. Y me pongo en los zapatos de Yago, el envidioso arribista que quiere por todos los medios de lograr un mejor puesto en un lugar, como ocurre en empresas, como es decir, todo eso es a entender mejor al ser humano, sus dificultades, sus falencias, sus vicios. El arte, obviamente ya técnicamente, pues hay un desarrollo corporal, perder tantos miedos, miedo a perder el empleo, miedo a perder la familia, miedo a perder la vida, miedo a que me roben en la calle, miedo a aceptarme. Cuando estoy sobre un escenario, pues soy este que soy, me puedo transformar en un personaje a través de recursos no solo psicológicos, naturalistas, si se quiere, sino también de caracterización. Pero la aceptación es fundamental para el artista. Un estudiante puede ser de cualquier carrera y cuando hace una práctica artística se da cuenta que era bueno para algo que no sabía, que tenía esas facultades. Y no en vano, muchísima gente que se dedica a las ciencias son estupendos artistas. Muchas personas que hacen área de la salud desarrollan muy bien el sentido musical. Hay contrario a lo que pensábamos hace muchos años, de que era como el agua y el aceite, las ciencias y las artes, la ciencia y el teatro. Nos damos cuenta que no, porque fíjense ustedes que existe una era del teatro científico, sobre todo con Bertolt Brecht, y la idea de trabajar qué cantidad de analogías tiene la ciencia con el teatro. En el teatro formulamos una hipótesis, por ejemplo, no solo a veces desde la dramaturgia, sino en la puesta en escena. ¿Y qué pasa en la ciencia? Buscamos soluciones a algún problema, una hipótesis en prueba. En ambos casos hacemos ensayos fallidos, repeticiones, 1000 repeticiones para lograr la vacuna del COVID y las vacunas que vendrán de todas las nuevas cepas y los nuevos coronavirus de todos los próximos años que vendrán, etcétera, etcétera. Eso tiene una implicación de error, prueba y error, de hipótesis, de cálculos. Pese a que lo nuestro no es tan cuantitativo, es un área de creación en donde la persona, como en las ciencias, logra o intenta probar a través de la repetición, y en las artes repitiendo se crea. De tanto repetir, la maestría está en el que el señor que toca violín 8 horas al día, el profesional que ensaya horas y horas un personaje, su voz, la cultiva,
ya que tiene una dedicación exclusiva. Yo sé que cuando nosotros hacemos grupos representativos en las universidades y los ensayos son no tan frecuentes, porque las estudiantes tienen una carga académica y se ven una semana 2 horitas o 2 veces a la semana 2 ensayitos. Sin embargo, encontrar allí y a otros seres humanos y relacionarse con ellos. Eso es otro aspecto fundamental de generar sociedad, de qué estás estudiando y cómo nos podemos complementar. Y allí en este espacio o en este terreno, o tengo este sueño, quiero hacer esto y por qué no, trabajamos juntos y nos apoyamos y nos ayudamos, en fin. Entonces, hay una cantidad de beneficios. Hay personas que se gradúan y no saben contestar una entrevista, así no quiera ser artista. No sabe hablar en público, le da miedo y contestar una entrevista muchas veces es fallido y me ha pasado con los años que de pronto un estudiante que el nombre de todos, pues uno no se acuerda, de unos más que otros, ¿sí? Y uno se acuerda más de los estudiantes que por su desempeño, digamos como un poco el extremo, ¿no? Pero sobre todo la gente que tiene un gran desempeño, mucho interés por las cosas y tiene arete griego. Y el arete griego implica terminar los procesos. Y para mí, por ejemplo, es complicado, me cuesta muchísimo terminar las cosas, pero siempre el arte le enseña a uno, le ayuda a uno a tratar de hacer eso y cuando te comprometes a algo y lo terminas, lo cumples, ¿sí? Porque es que la gente se imagina que el teatro, por ejemplo, es aprenderse la letra y pararse allá y decir unos parlamentos, cuando el teatro tiene una implicación gigantísima y distintísima, porque ahí entra en juego no solo todo el mundo de la literatura dramática, de la historia, de las obras y tal, sino que si conformas ya un grupo, ya esto tiene unas implicaciones financieras, de aprender a hacer proyectos, de defender un proyecto, una idea, de luchar por un sueño contra todo, porque obviamente si tú haces una análisis de factibilidad sobre hacer teatro, pues eso ya está en quiebra antes de empezar. Pero si eso es lo que uno ama, si eso es lo que a uno le gusta, entonces el complemento que tienen las artes con otras disciplinas es extraordinario. La gente no se imagina que un teatro necesita un ingeniero industrial, un arquitecto para hacer escenografías, un ingenieros todos los que haya, ¿sí? Ingenieros de luces, de sonido, abogados, es decir, un teatro, una organización cultural, es fundamental, un contador, o sea, pero es que es impresionante la cantidad de profesiones que confluyen ahí en un proyecto artístico, en un proyecto cultural. Entonces, en general, digamos, ese tipo de beneficios tiene para un estudiante, para un joven, aparte del cuidado de su cuerpo, porque las artes teatrales hablan de una higiene corporal, de una limpieza del cuerpo, de que en ese cuerpo en el que uno viaja hasta que se muere por una semana o por 60 o 70 años, el tiempo que uno dure, tenía que cuidar ese cuerpo, tenía que viajar en ese cuerpo y que no, digamos, si me pongo a beber cerveza 3 días seguidos y hago eso cada 8 días, pues obviamente no hay cuerpo que aguante. Entonces hasta el cuidado de la voz, del cuerpo, cultivarse. ¿Cultivarse para qué? Para la familia, para los seres queridos, para uno mismo, para relacionarse con otros. Así que, aparte de lo técnico, hay un proceso social muy importante en practicar las artes. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Bueno, no sé, se me vienen 50.000 cosas más que quisiera preguntarle porque toca muchos temas, maestro, porque obviamente
toda esta situación, pero precisamente quisiera que habláramos un poco eh, de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que está sucediendo con el arte, con la cultura, pero también no solo con sus procesos, sino lo que usted decía, con estas personas que hacemos parte total del arte y que nuestro día a día era tan diferente y lo sé, maestro, que el suyo era tan diferente, pero que también ha tenido que encontrar esos nuevos caminos, ¿no? Y no solo la pandemia, porque es que se nos viene una pandemia y se nos desata también todo el tema del paro. Entonces, un poco, ¿cómo ha visto usted, maestro, toda esta situación y cómo ve el arte precisamente cuando hablamos de las artes para la vida en estos procesos de vida que nos tocó enfrentar, que nos llegaron así? Nosotros el año pasado, en marzo, luego de que se decreta en Bogotá un simulacro, luego una cuarentena muy estricta, empezamos a transmitir desde la sala de galerías, no, de la 45 de Palermo. Tengo que compartirles que Ditirambo tiene en Bogotá 2 sedes, una sala con 2 teatros de cámara pequeños en la 45 en Palermo, y en galerías como unas 15 cuadras, una sala ya mucho más grande con un escenario mayor y más aforo, 140 sillas, y en Azafranal, ahí a 2 kilómetros de Silvania, el laboratorio escénico, que tiene un salón eh, amplio de 11 por 8 y 5,5 metros de altura, donde estamos desarrollando el proyecto que ya mencionabas tú. Y entonces, en esos espacios teníamos que trabajar y que crear. Y apareció, esta pandemia nos ha enseñado, creo que a todos, a veces con más dolor o menos dolor, pero nos ha enseñado, en el caso nuestro, algo que lo llamamos reviliepoco, representación escénica en vivo, en línea, en época de coronavirus. Porque nosotros empezamos a presentar las obras en vivo y decíamos, pero esto no es cine, esto no es televisión, esto es audiovisual, pero esto obviamente no es teatro porque no es en vivo, no es con público en vivo, pues, y es con unas cámaras. Pues, ¿qué es esto? Pues esto es una representación escénica en vivo en época de coronavirus, y esa sigla se vuelve Reviliepoco. Y así presentamos unas 4 o 5 obras de repertorio, y obviamente fue un aprendizaje estupendo. Lo bueno fue que en familia también, mi hijo mayor, David Augusto, es realizador de cine y televisión de la Nacional, y está recién egresado. Y entonces, claro, con el apoyo de él, eso nos facilita y nos ha facilitado un poco las cosas, y también Nicolás y bueno, otros compañeros de, del grupo que trabajan esos temas. Y luego aparece otro concepto, aparte de esto, de esta representación, eh, que es el TEA transmedia. Digamos, entender que nosotros veníamos del mundo del teatro, nuestra esencia ha sido eso, nuestra esencia no ha sido hacer teatro para después llegar a la televisión, no, sino nuestra esencia ha sido intentar hacer un buen teatro y vivir todas las prácticas escénicas que podamos. Y entonces toda aquella manifestación que viene del teatro con una dramaturgia escrita para el teatro, para ser representada en vivo, pero que, que por circunstancias ya conocidas por todos debía volverse audiovisual, con pregrabados, con streaming, pues, nos entra en el mundo de la TEA transmedia, ¿sí? Entonces eso va ligado con muchas cosas. Fíjense ustedes que el pensamiento, en el pensamiento medieval, se pensaba, sí, que el lugar de la verdad era el juicio, pero con los años se vuelve más que donde se encuentra más la verdad. Creemos que más en el mundo de la experiencia. Y ahí entramos
a un aspecto de pura fenomenología en el mundo de la experiencia, ¿sí? Y es en esa movida que la vida nos puso, porque igual la lucha de pagar renta en un teatro, tener el teatro cerrado por año y medio, casi, esto ha sido muy duro, y pagando renta, eso es algo, bueno, es otra discusión o otro tema, no sé si alcancemos a hablar de eso, pero son situaciones realmente duras. Entonces nos puso a crear microcápsulas, a crear nuevos personajes, a hacer microcapítulos de personajes que venían de obras de teatro de nuestro repertorio, a generar nuevos contenidos, a hacer talleres online, eh, los martes de dramaturgia con Henry Díaz desde Medellín, gran dramaturgo colombiano, etcétera. Tantas cosas. Entonces se volvió también una oportunidad de aprendizaje de esa forma de comunicación. Muchos de los grupos no teníamos o no tenemos todavía algunas obras grabadas en excelente calidad y bien editadas y con buen sonido. Es decir, todo eso desde lo técnico me parece valiosísimo. Y en ese sentido, la pandemia tiene buenas cosas. En la vida familiar también hay unas implicaciones de compartir y con la familia, y empezar a ver todo de manera distinta y valorar, por supuesto, más la vida. ¿Sí? Si antes la vida, como la canción, valía poco, pero es una paradoja, porque la vida, en fin, es absolutamente extraordinaria y magnífica, y también es poca cosa y nada. Es una paradoja, ¿no? La vida, el virus te mata en nada. Entonces, la idea de valorar más los actos de la vida cotidiana, los actos de lo que tenemos, de la mamá que me tocó, de los hermanos que me tocaron, de tener agua para poder disfrutar un baño. Ya no es bañarse porque tengo que asearme. Aparte de eso, es disfrutar el agua, o sea, como una experiencia única, irrepetible, extraordinaria. Pero entonces, volver a la capacidad de asombro. Qué maravilla poder, cualquier relación, la magia de un beso, la magia, eso, creo yo que ahí, sí, ahí estamos en un aspecto positivo del virus, porque obviamente hay otra parte absolutamente nefasta y terrible, 5 millones de empleos perdidos, eh, y bueno, sí, muchísimas cosas más que son muchos temas y que todos por haberlo vivido tenemos nuestras propias opiniones. Así que sí, que me parece que nos ha tocado aprender, seguimos haciéndolo, por supuesto. Ahora volvemos a una alternancia, volvemos a, a la presencialidad en el pico más alto, paradójicamente. Y entonces esto es muy curioso, porque es como si se decretara algo que con un decreto se acaban los problemas. Es como decir, acábense, decreto número tal, acábense los pobres en Colombia, por decreto, desde el 8 de junio ya todo está normal. Y obviamente eso no es así, ¿sí? Pero bueno, eso es en términos generales un poco lo que ha pasado al interior del grupo con relación a eso, ¿no? Tratar de sostener esos, esos dos espacios urbanos y el nuevo espacio que le apunta al encuentro entre la ecología, entre la agricultura y el arte. Y uno se da cuenta nada más lindo que una actriz, que un actor con un asadón en la mano. Es más Esto, lindo. Dime. no, ahora que vas a tocar ese tema, porque esa pregunta quería hacérsela, del agroteatro, ¿sí? Porque sé que para todos los artistas la pandemia fue fuerte para los artistas porque pues es muy fácil decir, vaya, escóndanse, guárdense, pero nadie le va a mandar uno el cheque por debajo de la puerta para que se sostenga. Y más si se vivía de entradas, si se vivía de presentaciones,
y además de sostener un elenco, yo sí me di cuenta que Supercé hasta puso en venta las luces, el sonido, las sillas, estaba vendiendo todo su teatro porque pues decía, pues es que uno también piensa y se solidariza con todos los compañeros del arte y uno llegará hasta ese punto de vender sus cosas para poder sobrevivir. Y de esa manera, pues yo siento que su merced estaba protestando porque pues todos estaban en peores, igual no todos se veían en las mismas condiciones y era una manera de protestarle al gobierno que, oiga, es muy fácil mandarnos a guardar y es porque, pues sí, pero mándenos algo para sobrevivir, ¿cierto? Mantener a nuestros equipos. Ahora, lo que hace también lo de la economía naranja y todo esto, que, pues, ¿quiénes son los que se benefician? Y pues verlo a su merced que ha sido emprendedor con esto de agroteatro me ha llamado mucho la atención y quiero que sí, ya que iba a entrar a hablar de ese punto, quiero que nos cuente cómo ha funcionado, cómo ha llamado la atención de estas personas y todos los que llegan allá son actores o son personas que quieren formarse como actores, cuál es el objetivo, van a cultivar también, o sea, quiero que sí nos cuente un poquito más de este proyecto de agroteatro. Eh, Bien, hicimos una primera inmersión en enero, de enero 15 a febrero 15, un mes, nuestro primer laboratorio, y participaron 11 personas, de las cuales 9 eran de fuera de Bogotá. Una de esas 9 de fuera de Bogotá, había un estudiante de Silvania. No todos eran, digamos, como de los 11, unas 6 personas eran de teatro, o ya tenían un pregrado en teatro, y las otras venían de otras actividades y disciplinas y otros intereses. El, el vivir la naturaleza en los espacios de, de encuentro era fundamental porque, bueno, es otro aire el que se respira, no necesitábamos usar tapabocas, eh, por la relación también con los elementos que tiene el lugar, y cuadramos un itinerario de trabajo que en las mañanas implicaba un entrenamiento, eh, y ese entrenamiento direccionado a un taller montaje. Resultamos haciendo 4 trabajos, 4 piezas de 25 minutos, que posteriormente, por lo menos 2 han estado en temporada en la sede de Palermo. Entonces, porque quedaba la cosa un poco coja, si se hace solo un taller y ahí se queda, nos parece fundamental, obviamente, que haya una confrontación con el público y tanto una pieza llamada Usted nunca lo voy a querer, como Agorafobia, que es sobre el tema de pandemia, se y realizaron pues temporadas en esa sede de la 45. Y se abrió ya, por ejemplo, el tema del huerto, de la huerta, que ya empezó poco a poco a dar sus frutos con el cilantro, con la remolacha, con el maíz, etc. Entonces, nos parece que a futuro un lugar donde el artista, el actor, de alguna manera cultive su propio alimento, no será todo, pero es una parte por lo menos, y creo yo que ayuda mucho a encontrarse consigo mismo, a que esos egos, a que esas envidias, a que ese tipo de cosas que ocurren a veces en las personas se minimizan o desaparecen. Y hay una concentración extraordinaria. Se dedicaban unas 2 horas más o menos, a veces no todos los días, al tema agro, eh, porque en las noches se hacían lecturas dramáticas y también se hacían encuentros cinematográficos, veíamos películas y debatíamos y conversábamos sobre ese director, etcétera. Entonces, es toda una experiencia
que ahora se nos abrieron otras opciones y ya aparte de que sea el laboratorio, entonces estamos pensando en algo más que integre también el turismo ecológico. Y me refiero yo a una experiencia como que alguien viene de Bogotá, llega esa noche, cena, luego de la cena ve una obra de teatro, luego de que ve la obra de teatro está en una fogata, está en un encuentro, pasa la noche allí y al otro día retorna a la ciudad, por ejemplo. Una manera de un espectador agro también. Y si se quiere vincular y dejar un arbolito sembrado o una planta sembrada, esa es como la idea que estamos tratando de perfilar en ese lugar en Azafranal, ¿sí? Ahí también se abren muchos temas porque, Andrés, mencionabas lo de economía naranja, que es otro tema larguísimo. Sin embargo, ha habido una reactivación, si se quiere, y recursos que eran de la ley del espectáculo público en convocatorias. Algunas de esas, otras salas y Tirambo también, otras se pierden, pero en algunas hemos logrado estar presentes. Eh, Obviamente son paliativos, pero importantes de todas maneras, y eso hay que mencionarlo también, ¿no? No podemos decir que de recursos públicos el Estado no ha hecho nada, pues ha sido una presión muy fuerte porque casi el programa de salas concertadas se diluye en esto de reactivarte y creo que por la presión de las salas y los grupos y los artistas eh, frente al Ministerio de Cultura se logró que de 150 salas aproximadamente se apoyaran este año 214 y salas pequeñas. Entonces, en ese orden de ideas, creo yo que ahí es importante unirnos porque se ve que se pueden hacer cosas cuando hay unión con no violencia, con respeto, pero con contundencia, con ideas, con presencia, muy también en la forma gandiana de protesta, porque es fundamental, ¿no? Porque es fundamental, yo creo que tratar de buscar una democracia un poco más justa, más equitativa, ¿no? Maestro, muchísimas gracias. Pero maestro, mire, en este momento me doy cuenta que digamos, esta último tema es tan apropiado porque realmente, pues la Universidad de Cundinamarca tiene muchos estudiantes de esta área, ¿no? Tenemos la ingeniería agronómica, la zootecnia, la ingeniería ambiental. Yo quisiera que antes de culminar como con este tema, se nos aclarara exactamente ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo hago? Angélica hoy dice, listo, me enteré del agroactor, me enteré de este proceso, ¿qué hago? Llamo a Nosotros, Ditirambo, hay una página especial. sí, en www.teatroditirambo.com es un proyecto que por ahora, no tiene ningún auspicio, ni privado, ni estatal, ni, sí, nada, ninguna, ni está en ninguna convocatoria, ni desde el comienzo, no, nada. Entonces, pues las mismas personas, por ejemplo, su alimentación, tienen que costear su alimentación, ¿sí? El hospedaje es gratuito y el taller, que tiene un costo, pienso yo que económico, para ese mes de trabajo y además la posibilidad de que después de que se hace ese trabajo, la obra va a una sala, va a una temporada y ahí quien participa tiene obviamente económicamente sobre lo que se haga ahí incidencia o recibe dinero. Entonces, creo yo que ese modelo pues es nuevo para nosotros. Para nosotros es una novedad, pero ya lo empezamos a hacer. ¿Sí? Ahorita está planteado que desde el 17 de junio al 17 de julio se haga otra inmersión. Estamos corriendo porque desde que se acabó la primera versión en febrero, hemos querido como mejorar eh, condiciones como de alojamiento, de infraestructura. Pero obviamente es un contrasentido porque la situación económica muy difícil, entonces nos metimos a 2 préstamos, pero afortunadamente no con bancos, sino con la familia,
y la familia ha creído siempre, la familia nos ha aguantado mucho, nos ha tolerado mucho, entonces por lo menos no se pagan intereses bancarios, ni intereses de gota a gotas, ni nada de eso. Pero algún día ese proyecto tendrá patrocinadores, algún día lo tendrá o patrocinarán a personas que lo tomen el taller, cosa que el estudiante le salga gratuito. Eh, en fin, hay que poco a poco irlo posicionando, demostrando con acciones concretas las bondades que tiene, eh, pues porque las personas van a tener un encuentro con la naturaleza, a sembrar árboles, a trabajar en la ayuda del huerto, de un vivero que todavía no existe, pero es un proyecto ahí de hacer talleres de investigación y de otros temas, ¿no? No solamente de artes, sino que un lugar para la cultura, un lugar para hablar y debatir en paz. Para Sí, sí. escapar realmente a estar. Maestro, ¿cuándo inicia este nuevo proceso? ¿El 17 de junio o Sí, estoy mal? está programado, está anunciado para esa fecha. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando la cosa de aquí al 17. Y se está trabajando todos los días allá, eh, también con muchos elementos que ya teníamos. Yo creo que por primera vez funcionó la idea de ser, ¿cómo dicen? Acumulador compulsivo. Yo tenía ese problema o lo tengo, entonces, Mi entonces momento de crisis. la familia de mi esposa tiene una bodega cerca de la 76 y por años, es de varios pisos, nos dejaban un espacio allá y cuanta silla, mesa, escenografías, sean que nos obsequiaran, nos donaran o nosotros compráramos o hiciéramos, se fueron tubos, pedazos de ángulo, bueno, no se imaginan, y ahorita allá, mejor dicho, eso allá sirve una puntilla, un alambrito, lo que sea, todo tiene un uso, es importante. Entonces nos ha servido mucho eh, elementos hasta escenográficos en el lugar, ¿sí? Hay una escenografía, por ejemplo, una escalera que el queridísimo grupo Teatro Tierra, Juan Carlos Moyano, nos donó. Esa es la escalera con que se sube a la habitación de las mujeres, con esa escalera que era de una obra de teatro. Y así hay muchas cosas puestas, pero que son es de obras de teatro. Y bueno, no ha sido muy bonito eso, va bien, va bien. Bueno, maestro, antes de darle paso pues a las personas que nos están acompañando en sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren de alguna manera, no sé, aprovechar al maestro, quisiera hacerle una última pregunta sobre el asunto. Ahora sí es la última, lo juro. Eh, Vamos al taller, solo personas que tenemos alguna preparación, vamos los que no tenemos ninguna preparación, los que nunca hemos tocado el teatro. ¿Hay alguna condición de conocimiento anterior que se necesite para entrar al taller? De pronto ahorita como ya se habló de montaje, todo eso, sé que la gente dice, ay no, pero es que yo jamás he estado en teatro, yo jamás he visto nada, no he hecho nada, antes me da miedo llegar allá y resulta que de pronto hay otro actor que sí quiso ir y está a tomar este tipo de alternativa. Entonces, ¿está abierto Ahí, o sí hay algunas no, especiales? de ningún tipo, porque quien hasta ahora empieza en el teatro pues ve, además se relaciona con actores que pueden tener ya sus 5 años de pregrado y título incluso, que es un aprendizaje unos de otros, Uh -huh. ¿sí? Todo un aprendizaje y de eso se trata, compartir saberes, ¿no? Porque todo el mundo tiene cosas que enseñar, que compartir, ¿sí? Todos, de la profesión que sea. De hecho, hubo una noche en donde cada uno iba a enseñar algo, a preparar algo, a contar algo que supiera. Entonces, el que es ingeniero da una charla de ingeniería, ¿sí? De algo que sabe. Eso es muy importante. Así que como el resultado final fue el taller montaje, estos 4 ejercicios, eh,
pues la idea sigue siendo esa. Con las personas que son de fuera de Bogotá, hay la dificultad después de hacer una temporada porque se van a sus ciudades. Pero los que están en un mismo lugar, son de un mismo municipio, pues con esas personas hacen parte de ese elenco, de ese pequeño elenco. Y además esta situación de pandemia hace pensar que pese a que el teatro clásico implica muchos actores, estamos haciendo pequeños, digamos, obras de pequeño reparto, monólogos, obras de pareja, digamos que sea factible la presentación, ¿no? Y no se quede simplemente como en proyecto, ¿sí? A mí me parece muy, muy chévere este plan porque pues también no solamente es para actores, sino para personas del común y ahora que se va a volver más abierto para todo el mundo, que sea turístico, digamos que el espacio es una forma de hacer turismo también, porque pues vas a ver teatro, vas a, como dicen, a conversar, además que ese sitio es muy lindo porque hay mucho verde. Hay mucho verde, el aire es limpio, como decía el maestro, pues se quitan el tapabocas, se salen de la rutina, se salen del estrés. Y es algo que pues no solamente encasillarlo para todo el mundo, sino para, pues, perdón, para solo actores, sino para que sea para todos. Y creo que es una experiencia maravillosa y como dice el maestro, de todos aprendemos un poco y qué bueno que se le abra la oportunidad para aquellas personas que quieren experimentar también el teatro, porque digamos que van a tener la oportunidad de presentarse en las salas de Bogotá y llevar su resultado de su proceso de un mes. Es muy interesante y ojalá todos los que estén aquí conectados pues se integren a estos talleres porque pues el maestro de él pueden aprender muchísimo y creo que esta experiencia va a ser única para todos aquellos que se inscriban. Muchas gracias maestro por compartir estos momentos y bueno, ahora veamos si nuestros compañeros que están aquí presentes pues tienen algunas preguntas para usted. Sí. Voy a iniciar con una que nos hacen en Facebook, que nos pregunta nuevamente Alexander Martínez, que dónde es maestro. De pronto, si nos, creo que su merced lo mencionó, pero si no lo puede repetir. Tú vienes de Fusa, pasas Silvania, vía Bogotá, sigues subiendo, pasas Quesos del Puerto, creo que todos ya están ubicados, y hay una entradita ahí que dice prefabricados griegos. Y ahí por los prefabricados griegos bajas hasta donde se acaba el encintado en el piso y ya llegaste ahí a Ditirambo. Y bueno, y en la página, ¿no? www.teatroditirambo.com. Bueno, perfecto. Aprovecho mientras los que están en sala, si desean, pueden ir levantando la mano si tienen alguna pregunta. También por el en vivo nos dejan las preguntas en los comentarios y estaremos pendientes. Mientras van pensando y levantando la mano, quiero recordarles que es importante para nosotros que nos colaboren con el tema del link de asistencia. Ya lo tenemos publicado en el chat y en los comentarios, en el chat del envío por Facebook, por favor. Es muy importante para nosotros para que podamos seguir generando estos espacios, que podamos evidenciar la presencia y pues el público al que llegamos. Buenas tardes, Elkin, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos cuál pregunta tienes para el maestro. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, complacido de este espacio, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tiene la sede en Boyacá, y pues estos espacios han sido como también esa forma de estar en contacto con todas las instituciones de educación superior, con todas las personas que están haciendo arte, cultura y en este caso teatro. Muchas gracias, maestro, por esa charla tan enriquecedora y un momento pues muy, muy especial. Una pregunta, aunque quizás ya lo hayas abordado, lamentablemente ingresé un poco tarde a la charla, pero ¿cómo visualizas lo que viene ahora para el teatro, para la cultura, en esta época ya post-pandemia? ¿Qué expectativas tenemos? Pues hay muchas enseñanzas, tú nos lo acabas de mostrar, hay muchos ejemplos realmente valiosos, pero realmente, ¿qué pasará? ¿Cómo es para el teatro, en este caso, ese tiempo de pospandemia?
Elkin, un abrazo, cordial saludo, gracias. Mientras haya seres humanos, habrá arte, habrá expresividad, habrá una historia que contar, una narrativa para compartir. Y hasta en los ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz se narraba con migas de pan, se representaban con personajes ínfimos de 1 centímetro y se narraba una historia. Y los seres humanos necesitamos, el cerebro necesita que se le cuenten historias, narrativas. A veces los políticos aprovechan justamente esa necesidad del ser humano de que le cuenten historias, pero en nosotros está el que lo hagamos a través de las artes. Entonces creo que aquí no hubo esto que el gobierno hablaba de reinventarse. Yo nunca he creído en eso de reinventarse. Yo toleraría más, digamos, la palabra reactivarse. Uno sí reactiva cosas, pero reinvención no, reactivación sí, porque siempre hemos estado ahí en esta briega de la creación. Entonces, claro que va a haber digamos, se han resentido los grupos y las salas participando en cuanto convocatoria aparece por ahí, pero a veces eso es como rifas, juegos y espectáculos, puedes no quedar o pasa mucho. Entonces, lo que viene, me parece a mí que es, yo lo de la pospandemia, ojalá de verdad llegue la pospandemia pronto. Me da la impresión de que esta pospandemia va a ser, pero muy, muy larga. Y entonces desde ahí, desde esa realidad trabajaremos. Creo que habrá una dramaturgia que incluya, por supuesto que ya está pasando, todo el tema social y sanitario del país en su escritura, en sus temas centrales. Eh, Creo que el entrenamiento eh, físico y mental de los artistas durante este tiempo de hibernación que fue el año pasado y todavía lo está haciendo, así por decreto digan que todo se reactivó, eh, es fundamental para fortalecerse ahí en esa opción creativa mientras se da. Creo que las piezas pequeñas tendrán los monólogos y lo que tenga circulación pequeña podrá moverse mucho mejor. Creo que el tema de los egos disminuirán por el compartir con otros, por valorar más el tiempo de las personas. Me parece que estar ahí. Eh, Hay una situación difícil para el próximo año que ojalá no se dé, pero me da la impresión de que cuando llega, por ejemplo, ahorita una nueva ministra de Cultura que tiene un día de posición o 2 días, 24 horas, 48 horas, pero que en el fondo y en la realidad, pese a haber trabajado en la Cámara de Comercio no es del sector, es una abogada, o sea, volvemos a lo mismo, durará entonces, le queda a esta administración un año y la señora demorará un año conociendo el sector y de qué se trata la cultura en Colombia y ya se le acabará ese tipo de cosas yo creo que por eso es el paro, porque hay muchas cosas del manejo político del país que no le ayudan al país, demasiadas privilegios de la clase política, entre otras tantas cosas. Entonces, el teatro, creo yo, que se va a fortalecer, porque si algo tenemos las personas soñadoras que creemos en el Quijote, que creemos en lo imposible, ¿sí? A uno le dicen, eso no se puede hacer, y eso es lo primero que uno va y hace, porque como dicen que no se puede hacer, uno dice, ¿cómo que no se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿sí? Y los sueños obviamente no paran. Entonces, creo yo que el trabajo artístico va a tener, si hablamos de actuación, pues siguen esos pequeños proyectos en donde algunos actores se mueven de trabajos universitarios,
o pequeñas acciones y producciones, quienes tienen la oportunidad de hacer televisión, pero el teatro implicará tomarnos más las calles, tomarnos los espacios libres. Creo que debemos virar un poco, como han virado los grupos de teatro callejero. Sí, veamos el TEF de Fontibón, o veamos los amigos queridos de Ensamblaje Teatro, veamos grupos de calle, el Taller de Colombia, que tienen las excelentes salas de teatro cerradas, ¿sí? Es decir, ellos de la calle viraron también y de una forma muy bien, además que hacen muy buen teatro. Anfibia, hacen teatro, yo creo que vamos a hacer anfibios. Y quienes hemos estado en sala por mucho tiempo, debemos ir al espacio abierto, a espacios no convencionales, a hacer teatro en los lugares más insospechados, más locos, a fomentar el trueque. Creo que el trueque, que no todo sea plata, que no todo sea dinero, el trueque nativo es fundamental, sí, fundamental, el trueque, que no, en Ditirambo a veces lo practicamos, pero desde hace años, pero no es muy permanente, pero sí se ha hecho, en donde una persona entra con una libre café, no siempre con dinero. Creo yo que el trueque va a ser clave también en en la pospandemia. Las colaboraciones, las colaboraciones, hasta el lenguaje. Es cómo tú pones la cámara, aquí está este actor, este director, y este director dirige un grupo que no es su grupo, y este director de allá viene a dirigir acá, y este actor que es de allá viene aquí como a préstamo, como hacen en el fútbol, que está a préstamo 6 meses o 3 meses la camiseta. Lo mismo, creo yo que eso también debería hacerse o va a pasar. Eh, claro, la fugia financiera va a ser muy fuerte, porque no me extraña que en el próximo año quieran decir que, como no se aprobó la reforma tributaria, va a haber un recorte, y siempre recortan, obviamente por las cenicientas, eh, que es la cultura, ¿sí? La cultura, la educación. Entonces, eso entre otras muchas cosas, pero me parece que ese tipo de detalles pueden ir pasando en el periodo que estamos iniciando, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bueno, maestro, por aquí tenemos, gracias a ti, Elkin, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, además porque lo que decías, esto es lo maravilloso que sí nos ha dejado la virtualidad, esa posibilidad de conectarnos cuando antes no teníamos, y de conocernos así sea a través de una pantalla. Muchísimas gracias. Maestro, por aquí tengo una pregunta de Nilson Muñoz, que les comento es un integrante del grupo de teatro de Fusa. Es un chico muy talentoso y nos escribe por aquí: de toda tu experiencia como artista, ¿qué es lo que te inspira y cómo haces para canalizarlo y convertirlo en un producto artístico? Nilson, es que hay una primera cosa con la primera palabra que su merced dice, y es en los talleres, por ejemplo, de dramaturgia, o en los talleres de actuación, tal. Lo primero que uno le dice a los estudiantes es que no existe la inspiración. Entonces, porque la veo más como un mito, ¿sí? El mito del genio incomprendido con la página en blanco, o con la pantalla del computador en blanco, y no me llega la idea de la musa, del cielo, no me llega. No, no hay inspiración, hay trabajo, hay trabajo, hay desarrollo de mitos. Entonces, si tenemos la cabeza llena de historias, de literatura, siempre tenemos cosas que contar, sumándole nuestras propias vivencias. La innovación está en que nadie lo va a hacer como tú lo haces. Así tengamos aquí la misma personaje
cada Hamlet será diferente, por supuesto. Lo hará diferente cada ser humano, cada persona. Entonces, es más un convencimiento de que el arte teatral es un servicio social. Es un servicio social. Sí, esto es una vocación. Es una vocación. Para mí no es un trabajo. No es un trabajo. Sí, no es un trabajo. Soy muy afortunado porque me pagan. Es como la docencia. Para mí no es un trabajo. Eso es un placer, encontrarse uno con los estudiantes y aprender con ellos. Es una delicia. Sí, es un placer. Entonces, en ese orden de ideas, canalizar esa convicción, ¿sí? De hablar de lo que nos duele, de lo que nos preocupa, de lo que no nos deja dormir, de exaltar la vida de alguien, ¿sí? Una exaltación de esa vida, de ese sacrificio. Eh, Vale la pena, creo yo que vale la pena contarlo. Pueda que a todo el mundo no le guste lo que uno hace. Eso no debe ser un problema. A alguien le gustará tu trabajo. A alguien le gustará tu trabajo. Y uno siempre está buscando el espectador ideal. Y con los años van apareciendo los espectadores ideales. Y los espectadores ideales en esta pandemia nos han echado una manita, pero hartísimo. Hay que ver el primer mes o los 2 primeros meses de esta pandemia, que abrimos un Nequi y David Plata y hacíamos nuestras representaciones escénicas. Y no se imaginan ustedes las donaciones que nos hicieron hasta de Alemania, de Argentina, de no sé dónde, personas y nos ayudaron hartísimo, ¿sí? Hartísimo. Entonces digo yo, bueno, yo trabajo para ese pequeño grupo de personas que se identifica con la estética y nuestra forma de pensar un poco, ¿no? Pero no tiene uno que gustarle a todo el mundo, porque eso es imposible, ¿sí? Entonces lo canalizamos luego ese trabajo eh, por una convicción, ¿no? Y ya el resto es como un trabajo técnico, de equipo. Aquí hacemos más teatro de autor y de repertorio sobre la idea de un teatro popular, mestizo y analógico, que ese es otro tema de conversación, que es la metodología de Itirambo, una metodología que lleva todos estos años en construcción, por supuesto, que yo trato de implementar en los talleres, un teatro de conciliación política, porque los extremos, la analogía, que es la semejanza entre lo diferente, concilia entre lo unívoco y lo equívoco, entre las extremas. Y para un país en guerra, desde que empezó a surgir esta idea, no desde el año pasado, sino de un teatro popular mestizo y analógico, pensábamos qué teatro debemos hacer en Colombia nosotros como grupo. Y decíamos, para un país en guerra, pues un teatro de conciliación, ¿sí? Un teatro propositivo, de crítica y reflexión y proposición, ¿no? Entonces es el que intentamos hacer, básicamente. Maestro, disfrutamos mucho de toda su experiencia y de verdad que cuando usted empieza a contarnos tanto, de verdad que esto es un disfrute para no solo para nosotros que estamos aquí en la sala, sino para todos los que están conectados a través de Facebook. Y tengo otra pregunta aquí de un estudiante, Oscar Arias León. Pregunta, ¿cuál será el principal cambio respecto al teatro que veremos al volver de la normalidad? O sea, su merced ve que piensa que habrá un nuevo cambio en las puestas en escena o en el teatro. Yo creo que, claro, van a surgir dramaturgias, muchas, sobre lo apocalíptico, sobre la pandemia. De hecho, el año pasado de lo que montamos, Tetrología de la Pandemia, son 4 piezas mías sobre la pandemia. Y así todos los dramaturgos y dramaturgas sé que tienen material, se está escribiendo muchísimo sobre esta situación, claro. Entonces eso es lo que va a haber. Pero me parece que nosotros tenemos que volver a visitar a los clásicos.
me parece que igual que lo que le pasó a Europa después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hay con el surgimiento del teatro del absurdo, del surgimiento de el ¿para qué hacemos esto? Ahora se está preguntando uno todos los días, la gente, ¿para qué trabaja tanto? ¿Para qué quiere acumular cosas materiales? ¿Para qué solo la plata, la plata, la plata, la plata? ¿Para qué? O sea, las grandes preguntas de la humanidad, desde los sofistas y antes, pues ahorita, siempre después de una guerra, aparece ese volver a comenzar, ese replanteamiento. Y nosotros en Colombia, después de lo que pase con todo el problema social que viene, porque me parece que está iniciándose, esto de los paros no se acaba mañana ni se acaba en 8 días. Esto va a implicar a mediano plazo cambios. Entonces creo yo que ahí ellos decían con Albert Camus, por ejemplo, o Ionesco, o Arthur Adamov, estos autores que se preguntaban después de la guerra, ¿para qué la vida? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene esto si de todas maneras nos vamos a morir? Y se vuelve como un movimiento estético y toda esa dramaturgia habla es de eso, de lo absurdo de la existencia humana, ¿sí? De lo absurdo de vivir, ¿no? Pero entonces uno obviamente resignifica esos clásicos. Y por eso son clásicos, porque Hamlet está pero absolutamente vigente. La traición, o sea, cada obra shakespeariana, sobre todo de las tragedias, está representando esta actualidad, ¿sí? Por estos días volvía a leer Mariana Pineda de Federico García Lorca, que por haber sido homosexual al tipo lo persiguieron muchísimo y bueno, murió fusilado luego de la dictadura terrible franquista, ¿no? Un dramaturgo que habla en Mariana Pineda de una mujer que se enamora de un revolucionario, de Pedro, y cómo va al cadalso, cómo va por tejer una bandera. Y aquí está pasando ahora, en estas extremas, igual que cuando hay ese alto nivel de ignorancia y alguien se mata porque tiene la camiseta de Nacional y el otro la camiseta de Millonarios o de Santa Fe, o esas ridiculeces que se dan de matar a otro por... Aquí el que tiene una camiseta de la selección Colombia o amarilla de Colombia o la bandera colombiana, eh, las camisetas blancas que representan ese otro pensamiento. Entonces, es como si usted no piensa como yo, tengo que aniquilarlo, asesinarlo, matarlo, como pasó en mucho de la conquista, ¿no? Con los aborígenes de la Indoamérica, ¿no? Para borrarlo a usted tengo que acabar su cultura, su historia, su memoria, borrarlo y eso no puede pasar, eso no puede pasar. Ahí está el 80% casi de abstención en Colombia. Llegó la hora de que todos esos abstencionistas, sobre todo jóvenes, participen según su conciencia, pero participen, ¿sí? Porque toda esa abstención tan histórica, tan terrible, tan salvaje, pues hace que unos pocos decidan, ¿sí? Entonces, lo que viene para mí es volver a lo esencial, ese tipo de textos clásicos, visitar a Lorca, eso tiene una actualidad impresionante, impresionante. Está hablando de lo que está pasando en las calles de Bogotá, ¿sí? Es lo magnífico de lo clásico. Entonces, hay que conocer lo clásico para poder ser innovador. Uno no puede ser innovador porque sí, porque llegué yo como el mito mesiánico, ¿no? El Mesías, llegué yo a solucionarle los problemas. Veía yo injustamente, e incluso en redes sociales, ya que hay tantos sectores y subsectores dentro de ambos pensamientos, que decía alguien, llegamos los jóvenes a cambiarlos porque ustedes viejos se dejaron meter la ley 80, se dejaron meter el 4 por 1000
ustedes no sirvieron, llegamos los jóvenes a salvar. Y así no es. Así no es, porque mucha gente mayor que ha muerto también, que se ha sacrificado, que ha desaparecido. Esto es respetándonos. Respetándonos podemos llegar a algo, pero creyéndonos que somos los salvadores, los mesías, los sin mí. No, sin ti la vida sigue. Sí, sin uno la vida sigue, sigue. Entonces, es un poco lo que traía hoy, digamos, en este pensamiento del arete Sí, griego, ¿sí? sí, Eso es un maestro. poco eso, Y yo lo que tú dices es muy cierto cuando dice que se van a volver a hacer las obras clásicas. Por ejemplo, a través del toque de queda que hubo, pues volvieron a montar el toque de queda de Luis Enrique Osorio, ¿sí? Ah, Entonces, eso era muy gracioso porque parecía lo mismo. El que lo cogieran después de la hora se iba para el calabozo porque usted estaba por fuera de su casa. Y le hicieron en radioteatro, pues en el Teatro Colón, creo que también lo hicieron, pero retomaron mucho esa obra, porque es lo que usted dice, es como ver lo que antes había y lo que está pasando ahora actualmente, entonces nos conectamos con eso. de acuerdo. Bueno, maestro, me enviaron una pregunta por aquí por interno. Permítame, Laura, que tuvo problemas ahí como con el micrófono, pero entonces me escribía Laura Alejandra Medina, me dice, un libro que lo haya acompañado en este proceso de pandemia que nos recomiende. Antes de que me conteste, recordarles a todos que les pedimos el grandísimo favor que colaboren con el link de la asistencia, que es muy importante para nosotros tener esta evidencia de su presencia y de que estos procesos realmente están llegando y estos espacios a muchas personas. Segundo, estaremos enviándoles a todas las personas que participaron tanto en la reunión como a las personas que nos están viendo desde el Facebook Live, la encuesta de satisfacción, que obviamente también es súper importante para nosotros conocer su opinión. Esto es lo que nos ayuda a mejorar y a ir construyendo de la mejor manera estos espacios. Ahora sí, maestro, entonces un libro que lo haya acompañado en este proceso de pandemia que nos recomiende. La persona y el mundo de su experiencia, del maestro Daniel Herrera, colombiano que estudió en Lovaina con Heidegger, de los pocos colombianos, ya falleció, que estudiaron allá y que creo yo que profundizó en el estudio de Husserl, de Edmund Husserl. Es un texto corto que vuelve uno y lo relee y lo pone, lo pone a pensar muchísimo sobre, justamente sobre esta realidad, ese material, la persona y el mundo de su experiencia. Perfecto, maestro, pero yo creo que usted para mí ese libro, ese título me parece que lo podría poner a usted, maestro. Su persona y su mundo de experiencias que ha sido maravilloso. Yo creo que podríamos hablar una y mil veces y por 1000 horas y siempre hay algo más que usted aporta y da, además de su generosidad. Realmente eso es muy valioso, esa generosidad y ese de lo que hablaba maestro. Sin nada de egos, cuando de entregar y de enseñar se trata. Eso lo tengo que resaltar y me acompaña siempre usted, maestro. Maestro, una conclusión a todos estos procesos, una conclusión, no sé, a la situación, un último regalo. Mirar, yo creo que miremos hacia adentro, mirémonos y miremos a estos seres queridos que tenemos todos los días en la casa. A veces miramos más el internet, las redes sociales, las noticias, y yo creo que la comprensión, las cosas y ese recomenzar empieza por casa, de esa revaloración de las personas que nos acompañan, que están cerca, que son el amor nuestro, las personas que son de todo nuestro amor, ellas para nosotros y nosotros para ellas. Yo creo que es fundamental ahí.
eso, justamente esa revisión de la casa, de hacer la casa una obra de arte. Cada rincón de tu casa que tenga algo tuyo, algo de un amigo, algo especial, algo de los artistas que admiras o de la ciencia o de lo que quieras, pero yo creo que esa tarea y ya es como una diáspora, algo así que nos ayuda a proyectarnos un poquito. Maestro Andrés. No, muchas gracias, maestro, por compartir toda esa experiencia que tienes con todos los estudiantes administrativos, profesores que estuvieron conectados en esta hora y media ya. Agradecerle, creo que el maestro también tocó muchos temas porque tiene mucho conocimiento y para nosotros ha sido un placer haberlo tenido aquí y esperamos tenerlo en otros encuentros más porque de verdad creo que nos quedamos cortos y creo que queda todavía tema por conversar con el maestro. Maestro, un abrazo desde Girardot, ya que estamos hoy aquí desde Girardot, de la Universidad de Cundinamarca de Seccional Girardot. Le mandamos un abrazo, gracias por compartir. Espero verlo muy pronto, espero ir a conocer allá en Silvania. Quizás más adelante pueda asistir, ir a Itirambo también. Bueno, maestro, mil gracias, de verdad, mil gracias por este momento. Y pues bueno, Angélica, pues tú despide al maestro con todo el amor que tú le das. Sí, yo me voy así feliz. Definitivamente, la Universidad de Cundinamarca me brindó la oportunidad de regresar también de algún modo a Fusagasugá, que es mi tierra, y esto ha generado una conexión maravillosa porque también es como un llevar y traer. Entonces fue volver con todas estas personas que conozco en el proceso, que he conocido en el camino después de que salí de Fusagasugá y poder llevar todo esto a la universidad, pues como usted lo decía, maestro, esta se ha convertido también en mi casa y es poner un poquito de todo eso que amo y decorarla con todo esto y entregarle un poco de todo lo que se ha recogido en el camino. Muchísimas gracias, maestro. Me voy con algo maravilloso que decía usted entre tantas cosas valiosas que nos dejó, pero era eso de que el arte no va a morir y que mientras haya seres humanos va a existir porque tenemos que contar historias. Eso es un poco a lo que obviamente estamos haciendo acá y son esos procesos. Llegar a personas que tal vez no, su interés no es netamente artístico, pero aquí están en los procesos. Esperamos entonces hacer alguna comunión entre su labor allá en Silvania y las universidades cuando esta presencialidad vuelva y nos vemos los grupos por allá. Maestro Andrés, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Un viaje con el grupo de teatro de Girardot y el de Cundinamarca allá, el proceso del maestro. Claro Silvania que sí. sería Muy bonito. magnífico. Claro que sí, allá estaremos. Maestro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo otra palabra para decirle gracias por su onda, gracias por acudir a esta cita, gracias por nuevamente esa generosidad con la que usted entrega todo su saber y su experiencia. Nosotros todavía tenemos mucho camino juntos. Espero. Entonces, Claro que mil sí. gracias, maestro. Y de verdad, mucho éxito y ahí estaremos presentes y al frente de que todos esos proyectos nos estaremos viendo pues en clases, en el teatro y demás. A ti, Angélica, a Margarita, a Sebastián, al maestro Andrés Vargas, un abrazo y bueno, mucha salud para ustedes y sus familias. Cuídense y un abrazo. Nos vemos entonces. Chao pues. Gracias, maestro. Bueno, y a las personas que ya nos acompañaron a este momento, hasta este momento también muchísimas gracias. Gracias a aquellos que se inscribieron, que estuvieron aquí en la sala. Les recuerdo que no se retiren sin colaborarnos, por favor, con el diligenciamiento del link de asistencia. Recuerden que también estaremos enviándoles la encuesta de satisfacción. Dos procesos muy importantes para nosotros. Uno, para evidenciar la presencia y cuántas personas estamos llegando, y el segundo, para seguir creciendo, para saber qué gustó, qué no gustó y qué esperan de estos espacios. Agradezco inmensamente al maestro
Andrés Vargas por haber estado aquí, por acompañarnos, por haber estado aquí conmigo de la mano creando este proyecto y este espacio. Espero que este sea, bueno, digamos, adelante. Seguramente ahí iremos acomodando muchas cosas para que este espacio sea pues mucho más genial, mucho abierto, para que la gente entienda que no es solamente para artistas ni para actores, sino que es para toda la familia de Cundinamarca, pero también para las personas externas. Gracias a nuestro coordinador Sebastián Muñoz, que está ahí conectadito, en este momento no puede, digamos que entrar al en vivo, pero está aquí con nosotros. Gracias porque precisamente él es un co-creador de todas estas ideas y es como la persona que se convierte en el cómplice de todos estos procesos. Muchísimas gracias, gracias a nuestra directora, a la doctora Margarita Moya, porque también cree en lo que podemos lograr los instructores a partir de estos espacios. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que se conectaron, a todas las personas, a toda esta gran familia de la U Cundinamarca y también a todas esas personas externas que están acompañándonos para conocer estos procesos. A nuestros chicos, maestro, muchísimas gracias. Gracias a Carolina de Comunicaciones, que no se me pase. Gracias, gracias que ella siempre está ahí, aquí. Si no fuera por ella, no estaríamos pues con toda esta buena señal, con todo este buen proceso tecnológico. Muchísimas gracias también a la Oficina de Comunicaciones y a ti, Carito, que nos acompaña. ¿Algo más que decir, maestro? No, gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron aquí presentes y bueno, que sean muchos más que tengamos invitados y pues poder compartir con ellos a través de este Facebook Live. Profe, un abrazo, muchas gracias por todo. Un abrazo para todos, por favor, no se nos vayan sin diligenciar nuestro link de asistencia. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Nos vemos en la próxima.